Dios te bendiga y bienvenido al día número 291 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Lucas, capítulo 4 al capítulo 6 de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea que hable y ministre en nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo en esta hora, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, pidiendo en esta hora que tú seas hablando y ministrando cada una de nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, así que vamos a comenzar a leer Lucas capítulo 4, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan». Jesús le dijo: «No, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan». Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. «Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos», le dijo el diablo, «porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras». Jesús le respondió: «Las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él». Entonces el diablo le llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: «Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra». Jesús le respondió: «Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios». Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Entonces Jesús regresó a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha llevado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor». Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: «La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día». Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. «¿Cómo puede ser?», preguntaban. «¿No es este el hijo de José?». Entonces Jesús les dijo: «Seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo, como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo». Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio,
pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, clamó, gritando: «Vete. ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió. «Cállate», le ordenó, «sal de este hombre». En ese mismo momento, el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente, asombrada, exclamó: «¿Qué poder y autoridad tienen las palabras de ese hombre? Hasta los espíritus malignos lo obedecen y huyen a su orden». Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. «Por favor, sánala», le suplicaron todos. De pie junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando: «¡Eres el Hijo de Dios!». Pero como ellos sabían que él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Muy temprano a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes y, cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Él les respondió: «Debo predicar la buena noticia del reino de Dios también a otras ciudades, porque para eso fui enviado». Así que siguió recorriendo la región, predicando en las sinagogas de toda Judea. Lucas capítulo 5. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar». «Maestro», respondió Simón, «hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente». Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de las otras barcas, y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces, a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador». Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: «No tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas». Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. «Señor», le dijo, «si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio». Jesús extendió la mano y lo tocó. «Sí quiero», dijo, «queda sano». Al instante, la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo:
Preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo enfrente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: «Joven, tus pecados son perdonados». Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: «¿Quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados». Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: «¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando: «Hoy hemos visto cosas maravillosas». Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles: «¿Por qué comen y beben con semejantes escoria?». Jesús les respondió: «La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse». Cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús: «Los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo?». Jesús contestó: «¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado, y entonces sí ayunarán». Luego Jesús les dio la siguiente ilustración: «Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja, pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros. El vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen: el añejo es mejor». Lucas capítulo 6. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, las frotaron entre sus manos para sacarles la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron: «¿Por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso?». Jesús les respondió: «¿Acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre?
Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados, que solo los sacerdotes pueden comer, y también les dio una porción a sus compañeros. El Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga, mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme: «Ven y ponte de pie frente a todos». Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores: «Tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla?» Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre: «Extiende la mano». Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en una amplia lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén, y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo, porque de él salía poder sanador, y los sanó a todos. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: «Dios os bendice a ustedes, que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes, que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios os bendice a ustedes, que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre? Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora están gordos y prósperos? Porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora se ríen? Porque su risa se convertirá en luto y dolor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas. A los que están dispuestos a escuchar, les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quien los odian, bendigan a quien los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo.
Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande, y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la estilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos, y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que, para construir una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Aleluya. Así que hemos leído Lucas capítulo 4 al capítulo 6, donde vemos que Jesús comienza su ministerio público. Y en el capítulo 4, después de su bautismo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, es llevado al desierto, nos dice la palabra, donde pasa 40 días en ayuno. Allí es tentado por el diablo en 3 ocasiones. Número 1, convertir piedras en pan. Número 2, adorar al enemigo a cambio de gloria terrenal. Y número 3, lanzarse del templo para probar a Dios. Pero vemos que Jesús vence cada tentación, citando a la Escritura. Número 1 le dice, no solo de pan vive el hombre. Y número 2 le dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y número 3 le dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Eso nos enseña que la palabra de Dios es nuestra mejor defensa frente a la tentación. Y no solamente esto, sino de que una de las cosas que podemos ver aquí es el hecho de que Satanás va a querer detener el propósito de Dios, estropear el propósito de Dios, hacerte caer, hacerte tentarte para que tú peques en contra de Dios, para Él poder detener el propósito de Dios en tu vida. Pero vemos nosotros que Jesús estaba sometido en ayuno y oración, su carne a Dios, a la palabra de Dios, y usaba como defensa no sus recursos humanos, no sus fuerzas, sino la palabra de Dios. Él venció con la palabra.
De ahí vemos que Jesús regresa a Galilea con el poder del Espíritu y enseña en las sinagogas. En Nazaret lee en Isaías capítulo 61, donde les dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Y luego les dice: hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. Pero vemos nosotros que la gente de su pueblo se ofende, porque para ellos este era Jesús, el hijo de José y María. ¿Quién es este para que se esté declarando el Mesías, el rey de nosotros? Este chamaco, por decirlo así, este muchacho que lo hemos visto crecer desde que está pequeño. Él ahora está declarando que Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Rey que vendría del linaje de David a libertarnos. ¡Qué blasfemia!, dicen ellos. Así que vemos nosotros que lo tratan de echar de la ciudad y Jesús se marcha entonces a Capernaum, donde allí, ya que no está en su propia tierra, en Nazaret, expulsa demonios y sana enfermos, mostrando que la autoridad de Dios, el reino de Dios, se estaba estableciendo en ese lugar, que él tenía el respaldo de Dios. Y en Lucas capítulo 5 vemos: a orillas del lago de Genesaret, Jesús sube a la barca de Simón Pedro para enseñar. Y luego le dice: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Pedro vemos que obedece y ocurre una pesca milagrosa, donde no había anteriormente. Ahora con Jesús en su barca hay en abundancia. Y vemos que la respuesta de Pedro es siempre la misma, que la respuesta de intuición intuitiva, donde él corre con sus emociones, su personalidad, y cae de rodillas delante de Jesús y le dice: Señor, aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. Vemos que siempre es esa misma característica de Pedro. Una persona que reconoce sus errores y se arrepiente delante de Dios. Pero Jesús le responde: no tengas miedo. Porque cuando nosotros reconocemos nuestros pecados delante de Dios, pedimos perdón y nos apartamos de aquello, Dios nos responde: no tengas miedo. Yo te voy a restaurar. Yo voy a hacer de ti algo grande. Mi gloria va a ser reflejada en ti. De la misma forma como Jesús le respondió a Pedro: no tengas miedo. De ahora en adelante serás pescador de personas. Aleluya. Y así que Pedro, junto con Jacobo y Juan, lo deja todo para seguir a Jesús. Y más adelante vemos nosotros que Jesús sana a un hombre con lepra y perdona los pecados de un paralítico. Y cuando los fariseos escuchan esto, se escandalizan, porque este muchacho, por decirlo así, es este predicador, está diciéndole a la gente: te perdono. Dios perdona tus pecados, el cual era algo que no había sido enseñado dentro de la ley. Y para ellos, recordemos nosotros, este no era el Mesías. Este no era el Hijo de Dios. Ese simplemente era otro hombre que andaba predicando la palabra de Dios, que andaba evangelizando. Y no era ni siquiera uno de los líderes religiosos de Jesús, dentro del grupo de los seduceos o de los fariseos o de los eseos. Así que, ¿quién se cree él para instalar otra doctrina, verdad? Y vemos que Jesús les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate y camina. Y de ahí vemos nosotros que el hombre sanado se levanta, toma su lecho y glorifica a Dios.
Jesús también llama de ahí, vemos, ¿verdad? Que llama a Leví, quien es Mateo. También es la misma persona, Leví y Mateo, quien era un cobrador de impuestos. Y vemos nosotros que nos muestra esa porción bíblica, que su gracia alcanza incluso a los marginados, incluso aquellos que los fariseos consideraban no dignos. Jesús iba y se sentaba a la mesa con ellos, porque Jesús les dice a ellos, o sea, yo no he venido a los que no necesitan, he venido a buscar a aquellos que reconocen que necesitan de Dios. Aleluya. Así que en el capítulo 6 vemos nosotros que los fariseos acusan a los discípulos de arrancar espigas en sábado. Pero Jesús les responde, el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Una vez más, recordemos que los fariseos no entendían o no reconocían a Jesús como el Mesías. Jesús está dejando saber aquí, Dios está por encima de su ley religiosa de ustedes, de su religiosidad de ustedes. Y de ahí vemos nosotros que sana a un hombre con la mano paralítica, mostrando que el hacer el bien era lo que agradaba a Dios. En otras palabras, Dios estaba buscando un corazón que le glorificara a Él. En el día de descanso era un día de honrar a Dios, de separación para Dios. Pero los fariseos habían convertido este día, el propósito de este día, en un ritual, en algo repetitivo en lo cual simplemente cumplían con ello, pero no estaban haciendo aquello con un corazón correcto delante de Dios. Y Jesús les responde, ¿qué es mejor? ¿Hacer lo correcto o no hacer lo correcto? Misericordia quiero. Aleluya. De ahí vemos, ¿verdad?, que Jesús sube a orar y escoge a sus 12 discípulos, entre ellos Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote. Luego vemos nosotros que pronuncia uno de los discursos más impactantes, el Sermón del Llano, que refleja el corazón del reino, donde les dice, Dios bendice a los pobres, a los que tienen hambre, a los que lloran y a los que son perseguidos. Amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian, no juzguen y no serán juzgados, den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto con generosidad. Jesús enseña que el verdadero discípulo no solo oye sus palabras, sino que las pone en práctica. Y vemos que concluye él esta ilustración diciendo, el que construye su vida sobre mis palabras es como quien edifica sobre una roca. Aleluya. Así que vemos cómo Jesús vence la tentación, llama a sus discípulos y los establece los valores del reino. Nos enseña que la obediencia trae milagros, la gracia alcanza a los rechazados aún, y el amor es el sello de todo verdadero seguidor de Cristo. Jesús no vino a mejorar nuestra vida vieja, sino a hacerla completamente nueva, que podamos ser transformados en Él, cambiados de nuestra vieja forma de vivir. Él quiere llenar nuestros odres
con su vino nuevo. Una vida guiada por el Espíritu Santo. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.